Imperio Romano de Occidente, puesto que esta fue la parte que cayó. Para iniciar con esto tenemos que abarcar un poco el contexto histórico que se está viviendo. Pues sucedió para finales del antiguo Imperio Romano de Occidente. Sucedió lo siguiente. En el siglo 73 a.C. había empezado a darse a cabo lo que fue una revuelta, o lo que se consideraba la revolución de los gladiadores, la guerra de los gladiadores, que se originó por un hombre nacido en Tracia, es decir, un griego, el cual fue criado desde niño como esclavo para participar en la arena. ¿Y qué eran los gladiadores? Bueno, los gladiadores eran todas aquellas personas que su único objetivo era vivir o morir en nombre del entretenimiento. Es decir, eran tratados casi al nivel de animales, puesto que los podían pelear, como sería el día de hoy ver a dos gallos de pelea hasta la muerte. Lo mismo sucedía con estas personas. Y bueno, este hombre nacido en Tracia llevaría un nombre peculiar, el de Spartacus. Y este fue creciendo y fue ganando cierta popularidad hasta que un día junto a un grupo de compañeros, siendo un total de 64, si me acuerdo bien, decidieron escapar, puesto todos ellos eran gladiadores de un, pongámosle, aristócrata romano. Cuando escaparon, se fueron a un monte, el monte Vesubio, en el que se llevó a cabo la primera gran victoria de este grupo de rebeldes, por los cuales empezaron a ganar cierta fama al haber burlado lo que era el invencible ejército de Roma. ¿Y qué sucede? Que Espartacus, liderando esta rebelión, buscando una libertad para él y sus hermanos, a largo plazo genera un conflicto que sería el inicio del final de Roma, el inicio del declive romano, puesto que aun cuando él fue derrotado por tres grandes cónsules, al haber sido rodeado en el suroriente de la península itálica, llevaría a cabo un futuro lo que era una debilitación económica, una crisis económica que pegó muy fuerte a Roma. ¿Y por qué se debió a esto? A lo siguiente, Roma se había expandido tanto que se había vuelto muy difícil que una única persona pudiese controlarlo todo. Entonces, en un momento crucial, se decidió por lo siguiente: hey, Roma ocupa tanto todo el occidente del mar Mediterráneo como el oriente, se extiende desde donde sale el sol para nosotros hasta donde se oculta. Así que el imperio se dividió en dos. El imperio romano de Oriente, que está con los pueblos que serían naturalmente Turquía, Grecia, entre otros, y el imperio romano de Occidente, el cual se podía destacar zonas como Italia, España, Portugal, junto con las costas del África norteña. Pero bueno, ¿qué sucede con todo esto? Había comentado que sucedió una crisis la cual se sucedió puesto que al haberse revelado tantos gladiadores a la par, eh, por gracia de Spartacus, llevó a que se debilitara lo que era también el sistema, lo que era el modelo económico que les regía, más o menos, que si me acuerdo bien y no estoy errando, era el esclavismo, que actualmente se considera que no es un modelo económico, sino que es un sistema de gobierno para algunos, sino que no, también entra la economía por cómo dirige esta. Y es más, se cuenta como la pérdida de unos esclavos que simplemente entretenían, revelándose en armas, ocasionó un efecto mariposa, el cual trajo a largo plazo la crisis económica, como ya he mencionado. Pero bueno, sigamos. Dada la crisis económica que empezó a nacer, la escasez que había, también se añadió un factor externo, factor el cual era de los pueblos germanos, pueblos bárbaros. Pero para esto tenemos que entender un poco qué es ser bárbaro. Verán, para los antiguos griegos, el bárbaro era el extranjero que no dominaba, no se le podía entender a la hora de entablar una conversación. Es decir, el hombre que balbucea. Traducción literal de lo que significa el bárbaro griego. Pero ojo, actualmente nosotros entendemos por bárbaros otro concepto, otro prejuicio. ¿Cuál es este prejuicio? El prejuicio que nosotros entendemos por bárbaros es un conjunto de personas incivilizadas, las cuales se encargan, ¿cómo se dice? No, se encargan, tal vez no, se encargan, que son nómadas, van de un lugar a otro, que de repente no cosechan, sino que conquistan, y que muy raramente cosechaban, lo cual no se aleja de, lo cual hace que
la percepción moderna de bárbaro no se aleja de lo que realmente fue. Puesto que los bárbaros sí, eran pueblos nómades que iban de un lugar a otro y que cuando estaban inactivos de sus campañas, recién practicaban un poco la agricultura. Claro que no la tenían tan dominada. Que al no haberla tenido tan dominada, mataban muy rápido la tierra que usaban. Es decir, eran pésimos agricultores. No, fue por eso que no desarrollaron el sedentarismo. Y por estas actitudes tan arcaicas para lo que había sido el avance griego, el avance romano en cuestión de cultura, sociedad y métodos de agricultura, ellos los consideran gente vulgar y le dieron esta palabra, este título de bárbaro, de bárbaro. O sea, aparte que algo que unía a todos estos pueblos era la lengua germana, que acá viene un hecho curioso, que era para los romanos ser un germán. Germán era un hombre guerrero, es la traducción que le daban los romanos a, a ese, a ese adjetivo, por decirlo así. Por ende, todos los pueblos germánicos eran pueblos de hombres guerreros, de hombres bélicos, de hombres a armas a tomar. Entre estos pueblos podemos encontrar a los anglos y a los sajones, a los visigodos, a los ostrogodos, entre otros. ¿Y qué sucede? Bueno, este conjunto de pueblos, incluyendo también a los francos, este conjunto de pueblos que vivían relativamente tranquilos a las afueras del Imperio Romano, es decir, entre lo que actualmente sería Francia, Italia, con Alemania, Austria, Holanda, sucede lo siguiente. Ellos no eran los únicos pueblos bárbaros que habitaban, puesto que solo eran, si recuerdan, pueblos germanos. Habían otros pueblos, pueblos asiáticos, bárbaros asiáticos o bárbaros de Oriente, como lo iban a hacer los hunos. ¿Qué sucede con los hunos? Los hunos son conocidos por haber sido una unificación de pueblos bárbaros asiáticos que compartieron un legado, una historia, una religión, que encontrarían su mayor gloria, su catarsis, cuando el que los gobernaba sería el azote de Dios, el azote del mundo, es decir, Atila, el rey de los hunos. ¿Qué sucede con Atila? Atila era un hombre que lideró, que conquistó y que destruyó. Así, expandiendo lo que era el poder, la hegemonía de los hunos, llegó a toparse con los pueblos germánicos. Estos, al darse cuenta que no valía la pena enfrentarse a los hunos, puesto que perderían, y estos no eran un pueblo el cual tomase prisioneros, como si lo eran los germanos que podían tener esclavos, deciden lo que es el salvaguardarse, de alguna manera acercándose a los límites con Roma. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Si se dan cuenta, les mencioné que los hunos no tomaban esclavos. ¿Por qué? Porque en el modelo, ya casi, el modelo económico ya casi feudal de los pueblos germanos bárbaros, existía lo que era eh, la casta guerrera, donde era todo hombre que pudiese tomar un arma y luchar. La casta de los hombres libres, es decir, cualquier persona que en el tiempo donde no hubiese guerra pudiese desarrollar esta agricultura, ¿qué otras cosas podríamos usar? Artículos decorativos, como podrán ser crear estatuillas, jarrones, entre otros. Hombres libres y los esclavos. Personas que eran, tras las conquistas, cautivadas de su libertad, penadas de esta, y que tenían que servir a estos pueblos. También ellos tenían lo que eran un conjunto de pequeños reyes, y diferenciaban también lo que es una clase con otra, porque por eso decir, los mejores o quienes que gracias a la meritocracia se ganaron el mérito de ser considerados grandes guerreros tenían a la hora de repartir botines de guerra una mayor adquisición que los no reconocidos como guerreros de nombre, de renombre. Es decir, se formó una nobleza dentro de estos pueblos. Pero recapitulando y volviendo a lo mencionado con los unos que empujaron, arrimaron a los germanos, estos tuvieron un problema y es que se encontraron que atrás nos persiguen los hunos, pero delante tenemos a los romanos. ¿Qué hacemos? Y bueno, si estás contra la espalda de la pared, tienes que escoger con cuál chocar. Y los germanos no fueron tontos. Se dieron cuenta de la crisis que estaba pasando Roma en cuestión de economía, de cómo esta crisis debilitó su ejército, la alimentación de los romanos, entre otras. Algunos dijeron, vamos a atacar, otros dijeron, vamos a convivir. Y los romanos, tampoco siendo tontos,
Llegaron a ciertos acuerdos con estos pueblos y algunos defendieron por un tiempo las fronteras romanas ante la expansión de otros pueblos bárbaros. Es decir, había el lado de los bárbaros que querían adentrarse a la fuerza y los bárbaros que se adentraron y que ahora convivían con los romanos luchando contra estos que querían adentrarse sí o sí con la fuerza. ¿Qué sucede? Esto, si se dan cuenta, por una cuestión de geografía solo pasaba en la parte del occidente, pero Atila, si los había empujado, es que ya ocupaba gran parte del Asia occidental y por ende de inicios de la Europa oriental. Y no sé si se acuerdan qué imperio se ubica en esta parte. Así es, el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, antes de que Atila pudiese llegar a la Roma occidental, había pasado por acá. ¿Y por qué no la conquistó? ¿Por qué no la destruyó? Se le pagó con eso un tributo que los romanos de Oriente estaban dispuestos a darle a Atila con tal de evitar su azote, su destrucción. Así estuvieron un tiempo y Atila desvió los ojos de los del Oriente para centrarse en los del Occidente. Y se dio un famoso caso en el que Atila, queriendo conquistar lo que hoy conocemos por ubicación geográfica de Roma, la ciudad de Roma, la capital del imperio romano occidental, tuvo un encuentro con el Papa León. ¿Qué sucede? Él saliendo escoltado con unos cuantos hombres, se acercó al azote de Dios sin armas y hablando con él, lo convenció de evitar la conquista romana. Por ende, Atila, claro que esto también es una versión un poco romantizada, porque se considera que hubo otros factores, como por ejemplo la futura peste que iba a haber y los consejeros de Atila que le recomendaron evitar saquear y destruir Roma, puesto que esto traía una maldición. Más que nada por los males que se estaban presentando, como la crisis económica, el problema de las invasiones, de estar constantemente en ataque, que no podían cosechar también, entre otros. Así que Atila dijo, está bien, yo me retiro. Volvió con sus guerreros, volvieron por el oriente. ¿Y qué sucedió? Hubo un pequeño periodo en el que Roma, eso sí, también Roma Occidente empezó a pagar tributos junto con el oriente, pero hubo un periodo en el cual no pagaron tributos, se rehusaron a pagar. Y bueno, Atila los azotó, no, o sea, no llegó a las capitales destinadas, pero consiguió hacerles entender que tenían que pagar. Y estos volviendo a pagar, ahora tenían que pagar un poco más como corrección por haberse rehusado seguir pagando lo acordado al inicio. Pero bueno, nos estamos centrando en los unos. Finalizando con los unos, hay que decir que estos se debilitaron en el momento en que Atila, su rey, falleció el día de la noche de bodas. Así es, el inquebrantable, el azote de Dios, fallece el día en que se casa. Ya saben lo que dicen el matrimonio trae la muerte. Y con su muerte, la debilitación de los unos y la división de estos. División que harían que se vuelva muy complicado, por no decir que se volvió imposible, que este pueblo bárbaro oriental volviese a ser tan grande y tan destructivo, tan temido. Por su parte, pueblos como los francos, los anglos, los sajones o los godos, que tenían sus divisiones, u otros pueblos no germanos, como eran los eslavos, los bósnicos o los que futuros serían croatas, todos estos empezaron ya a tener sus revuelas con la Roma occidental, hasta que llegó el punto en que cada quien tomando un pedacito del mapa terminó siendo que el Roma de Occidente cayera. Los anglos y los sajones, por ejemplo, se enmarcaron en lo que actualmente conocemos como Inglaterra y el Reino Unido. Los francos se enmarcaron en lo que en un futuro sería conocido como Francia. Y unos tantos otros estaban que se peleaban por lo que era el terreno italiano. Y acá algo también aclarar, uno de estos pueblos bárbaros, cuando intentó azotar, conquistar, robar, como se le quiera considerar, la capital de Roma, otra vez el Papa León salió a su nombre de la ciudad. El hombre pensó que podía pasar lo mismo que con Attila, hacerlos cambiar de opinión y que no atacaran el imperio. Pero, ¿qué pasa? Sucede lo siguiente. Disculpe, profesor.
No, perdón, acabo de tener un lapsus, no me he dado cuenta de dónde tenía que mirar esto. Pero bueno, sucede lo siguiente. El Papa falla. Estos bárbaros sí querían ir contra Roma, pero no falla del todo, porque consigue la salvaguardia de la vida y salud de los romanos que se encontraban dentro de la capital en ese momento. Sin embargo, aunque se llevaron todo el oro, todas las riquezas, toda la economía, ni un solo romano o romana ciudadano fue lastimado. Pero, si se dan cuenta, para ese momento Roma ya no era el imperio invencible con el que inició a la hora de su revolución con Espartacus, de la revolución de Espartacus. Y todo esto llevó a la caída del imperio de Occidente, dejándonos solo un único imperio, o mejor dicho, el resto del imperio romano en pie, que era el de Oriente, que tiene una pequeña curiosidad, y es que con la caída de Roma, Occidente inicia la Edad Media, edad que no terminará hasta que esta parte de Roma, del imperio, también termine cayendo. Pero ahora será conocido como el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque la capital del Imperio Romano Oriental se da en Constantinopla, la cual fue conocida con anterioridad como la ciudad de Bizancio, ciudad que los romanos por mucho tiempo habían apreciado tomar de los griegos, esta que se ubicaba en Tracia, si me acuerdo bien, por su ubicación geográfica y los beneficios que traía. ¿Cómo qué beneficios estarán preguntando? Bueno, por la ubicación en la que estaban dentro del mar Mediterráneo, eran un lazo conector entre el mundo de Occidente de Europa y el mundo de Oriente, es decir, el continente asiático, por el cual a través de las rutas marítimas se podía transportar con una mayor eficiencia los recursos o los alimentos, condimentos, entre otros. Por eso la importancia de este. Aparte que la ciudad había sido amurallada y tuvieron su mayor auge, siendo que tuvieron tres momentos de auge, tres edades de oro, con el emperador Justiniano, emperador que se había centrado, que había dicho, nosotros no somos Roma sin Roma, nosotros tenemos que recuperar lo que fue la capital, en donde nació nuestro pueblo, en donde tuvimos nuestros orígenes. Tenemos que volver a conquistar y arrebatar a esos bárbaros lo que nos han quitado. Y por un tiempo lo lograron. Llegaron a la capital romana de Occidente, obviamente. Pero ¿qué sucede? Fueron nuevamente expulsados por los bárbaros. Y tras esta expulsión, tras darse cuenta el gasto que estaban haciendo por querer recuperar el Occidente y que de cierta manera esto les iba a condenar a ellos si seguían con ese descuido, decidieron resignarse a que recuperar el Occidente era ya una cosa perdida. Y se centraron en lo que fue su imperio, el Imperio Bizantino. Y ojo, lleva este nombre porque un siglo después un historiador decide dárselos por la ciudad de Bizancio, ya nombrado hace unos minutos. Cosas a rescatar del Imperio Bizantino. Los bizantinos, por ejemplo, no hablaban demasiado el romano, sino que se desenvolvían más con lo que era griego. Por ende, ¿cómo decirlo? Se podría considerar que su lengua dominante no era la romana, por más que sea conocido formalmente como Imperio Romano Oriente, sino que como lengua griega. Esto se debe a que los aristócratas, entre otros, tenían la costumbre de burlarse a quienes no pudiesen hablar griego. Era como lo que el día de hoy es el inglés para quienes hablamos español. Es como que un plus, un añadido positivo a nuestro lenguaje, a nuestras cualidades. Durante la Edad Media, en donde se volvió un poco, ¿cómo decirlo? Un poco importante el comercio a sus finales, o a los finales de la Edad Media el comercio se volvió importante el mercantilismo, es decir, el Imperio Bizantino había creado, la ciudad de Constantinopla había creado una moneda especial para este tipo de economía, con el cual aquellos que quisiesen comprar con esta moneda podían pagar dentro de la ciudad. Y ojo, esta moneda estaba en todos lados, o sea, era una moneda, por decirlo así, internacional. Y es en el Imperio Bizantino donde viene a ser lo que es la religión ortodoxa, es decir, la iglesia ortodoxa, la cual tiene una discrepancia con con la iglesia católica. Pero ¿cómo nace la iglesia ortodoxa? Nace cuando un emperador bizantino contra un papa se excomulgan al mismo tiempo. ¿Y qué es excomulgarse? Se preguntarán. Es técnicamente desconocerte a través de la religión. Es como que el padre, el cura, el sacerdote
de la iglesia de la esquina que diga, ¿sabes qué? Tú nunca más puedes volver a pisar este templo ni ningún otro, nadie te reconocerá, tu bautizo ya no importa, que hayas hecho tu primera comunión tampoco, demás, queda fuera. Como que si una persona te bloquea en redes sociales, algo así de grave era para esa época ser excomulgados. Y estos lo habían hecho el paralelo, que es como que te digas, ¿pero qué? ¿Cómo? O sea, el padre al emperador, el emperador al papa, ¿qué? Y obviamente para algunos es como que, hey, pero o sea, usted es emperador, no es papa, ¿cómo va a excomulgar al papa? Hey, pero usted es el papa, ¿cómo va a atreverse a excomulgar al emperador, siendo que ahora el papado está ubicado en Roma, donde ya estaban los pueblos que habían empezado sus reinos y sus feudos? Ojo, por eso es que estaba la discrepancia. Y así es como se forma la iglesia ortodoxa, manteniendo por eso las antiguas costumbres, y que por eso también hablar de alguien ortodoxo, o sea, hablar de alguien un poco conservador, antiguo, arcaico. Mientras que la Iglesia Católica se siguió desarrollando con los pueblos bárbaros que se volvieron familias nobles, eh, casas en el sentido de tener un cúmulo de personas importantes que se desarrollarían en lo que fue los Borbones, y no me acuerdo bien el nombre de las otras familias, pero creo que me estoy dejando entender. Y eso fue el desarrollo que tuvieron los hermanos, pues una vez cada quien se sembró en su lugar y empezaron a dominar un poco mejor lo que fue la agricultura, teniendo un apoyo de la iglesia, la cual hizo que dejaran poco a poco las costumbres y religiones mundanas que estos pueblos germanos traían, y que aceptasen lo que vendría a ser la Santa Trinidad, etcétera, etcétera, tuviesen, por decirlo así, el favor o la gracia de Dios. O sea, conmigo está Dios, ¿quién contra nos? Y cada quien hizo su reino, su feudo, forma en la que se conocerá a futuro, corto para ese momento, el nuevo sistema de gobierno, que era un sistema de gobierno feudal, donde una persona poderosa distribuía zonas pequeñas de su reino, de su territorio, su soberanía, para que otras personas pudiesen administrarlas a su nombre, pero que ante todo tenían que cumplir con lo que dijera. Claro, ejemplos son el conde, el duque, el archiduque, y etcétera, etcétera. Bueno, sin nada más que decir, me despido hasta que la exposición del día de hoy. Disculpe si recién no estoy entregando, es que tengo unos pequeños problemas y no he podido estudiar por eso. Pero sin más, me despido. Adiós.